Está claro que todos vamos a envejecer, es más, estamos envejeciendo cada día, cada minuto. El punto aquí es si veremos esos signos del envejecimiento a temprana edad o los veremos más adelante. Con el paso del tiempo es inevitable que nuestra piel empiece a mostrar los signos de la edad como arrugas, líneas de expresión, manchas y pérdida de elasticidad. Estos cambios no solo están relacionados con el envejecimiento natural o intrínseco, sino que también pueden ser acelerados por factores externos y hábitos de vida que dañan nuestra piel, los también llamados factores extrínsecos del envejecimiento. Contra los factores intrínsecos como la genética no hay nada que podamos hacer. Por eso, en este video me voy a dedicar a 4 factores extrínsecos que son los que sí podemos modificar. Si te interesa descubrir cómo puedes retrasar el envejecimiento, proteger tu piel y potenciar tu belleza natural a lo largo del tiempo, no te pierdas este video. ¡Comencemos! Hola corazón, soy la doctora Jaylen Solarte, médica especialista en medicina estética. Te doy la bienvenida al canal donde hablamos de medicina estética con un lenguaje que todos podamos entender. Si estos temas te interesan, te invito a que te suscribas al canal para que juntos sigamos apostando por una medicina estética más segura y de paso para que YouTube muestre este contenido a muchas más personas. A medida que avanzamos en el camino de la vida, nuestra piel comienza a reflejar el paso del tiempo a través de arrugas, líneas finas, pérdida de volumen, manchas, pérdida de elasticidad y de firmeza. Estos cambios son el resultado de un complejo proceso biológico influenciado por factores genéticos, ambientales y del estilo de vida. Aunque el envejecimiento es una parte natural de la vida, podemos tomar medidas para ralentizar estos efectos y mantener nuestra piel joven y radiante por más tiempo. El envejecimiento prematuro ocurre cuando estos signos aparecen antes de lo esperado y es el resultado de una combinación de influencias ambientales como la exposición al sol, la contaminación, el estrés y la dieta, sumados a nuestra genética. La buena noticia es que existen acciones que podemos llevar a cabo para enlentecer este proceso y mantener nuestra piel en su mejor estado posible a largo plazo. Los consejos que voy a darte en este video no solo ayudarán a prevenir el envejecimiento prematuro, también contribuirán a mejorar la salud general de tu cuerpo y de órganos vitales como el cerebro y el hígado. Mientras preparaba este contenido, se me ocurrió que podríamos hacer un video sobre cuáles son estos factores intrínsecos y extrínsecos que intervienen en el envejecimiento, pero sentí que tal vez era un tema poco interesante para ustedes. De todas maneras, escríbanme en los comentarios por sí o por no. Si quieren que haga ese video o si prefieren que no lo haga, también me lo escriben. Antes de continuar con el video, quiero hacerte una aclaración. Lo que voy a compartir contigo es información que tiene un aval científico, sí, pero en definitiva es solo información. De ninguna manera son órdenes sobre qué tienes o qué no tienes que hacer con tu vida. Las decisiones que tomes con tu cuerpo y tu salud son únicamente tuyas y si sientes que esta información no resuena contigo, simplemente ignórala. Con el primer punto, casi que ya sé lo que vas a pensar, que soy muy repetitiva con el mismo tema, pero es que es una realidad. La exposición a los rayos ultravioleta causa un fotoenvejecimiento y ten presente que no solo el sol los produce, las cámaras de bronceado son incluso más nocivas que el sol. La radiación ultravioleta daña las fibras de colágeno y elastina de la piel y estimula la producción de melanina, lo que provoca arrugas, manchas oscuras y pérdida de firmeza. Además, el daño solar es acumulativo. Como te he dicho en otros videos, el sol que tomamos en la infancia y adolescencia se paga después de los 50. Ten presente que la exposición solar es acumulativa. Esta radiación incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluyendo tipos peligrosos como el melanoma. Para prevenir este daño es esencial usar protector solar de amplio espectro, es decir, que cubra contra rayos UVA y UVB con un factor por lo menos de 50. Incluso debes usarlo en días nublados o cuando estés en interiores, porque la luz que ingresa por las ventanas también es radiación. Y asegúrate de reaplicarlo cada 3 horas si estás al aire libre y no descuides áreas como el cuello, las orejas y las manos. Busca la sombra cuando el sol esté más fuerte, generalmente entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Y considera el uso de antioxidantes tópicos como la vitamina C o el ácido felúrico que pueden ayudar a neutralizar los radicales libres generados por la exposición solar. Incorporar la protección solar en tu vida diaria es una de las mejores inversiones que puedes hacer por tu piel. Es un gesto simple pero poderoso que marca una gran diferencia en la salud y apariencia de tu piel a lo largo del tiempo. Durante el sueño es el momento en que las células y tejidos de nuestro cuerpo y nuestra piel se regeneran. Es durante el sueño profundo que se liberan hormonas de crecimiento que estimulan la reparación de tejidos y la regeneración celular. Por lo mismo, la falta de sueño reduce la renovación celular y puede provocar la acumulación de toxinas, lo que resulta en una tez opaca
ojeras pronunciadas y un envejecimiento visible. Lo ideal es dormir al menos entre 7 u 8 horas cada noche. De no hacerlo, no solo afectarás tu energía y concentración durante el día, sino que también impactarás directamente en la salud de tu piel. Además, dormir mal incrementa los niveles de estrés oxidativo, lo que daña las células y contribuye al envejecimiento. Las personas que no duermen lo suficiente también son más propensas a sufrir inflamación crónica, lo que puede exacerbar condiciones como la psoriasis, el acné y el eczema. Hay algunas estrategias que puedes adoptar para mejorar la calidad de tu sueño, porque no es solo dormir X cantidad de horas. Es muy importante que esas horas nos permitan un sueño profundo y reparador. Lo primero que te diría es que establezcas una rutina de sueño. Acostarte y levantarte a la misma hora todos los días ayuda a regular tu reloj biológico, favoreciendo un sueño mucho más reparador. Igualmente, reduce el consumo de cafeína en horas previas a irte a dormir. Crea un ambiente propicio para el sueño. Mantén tu dormitorio oscuro, fresco y libre de distracciones tecnológicas. La luz azul emitida por las pantallas electrónicas puede interferir con la producción de melatonina, que es la hormona que regula el sueño. Además, tener una fuente luminosa, como es el caso del LED de aparatos electrónicos, como el aire acondicionado, genera un estímulo constante en la retina que impide llegar al sueño profundo. Las dietas hiperglucémicas son las que se caracterizan por un alto consumo de alimentos que elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Estas tienen un impacto negativo en la salud de tu piel y aceleran el proceso de envejecimiento. Cuando consumes alimentos ricos en azúcares simples y carbohidratos refinados, como pueden ser los panes, las pastas, los dulces, las bebidas azucaradas, los niveles de glucosa en sangre aumentan rápidamente. El exceso de glucosa se une a proteínas en un proceso llamado glicación. Este proceso produce unos compuestos dañinos que se conocen como productos finales de la glicación avanzada o AGE por sus siglas en inglés. Estos productos finales de la glicación avanzada se pegan y dañan las fibras de colágeno y elastina, proteínas que son cruciales para mantener la firmeza y elasticidad de nuestra piel. Como resultado, la piel se vuelve más rígida, menos elástica y más propensa a la formación de arrugas y flacidez. Las dietas hiperglucémicas también contribuyen a la inflamación crónica y al estrés oxidativo del cuerpo, dos factores que aceleran el envejecimiento. La inflamación prolongada daña las células cutáneas y altera las funciones normales de reparación y regeneración de la piel, mientras que el estrés oxidativo daña el ADN celular, las proteínas y los lípidos, lo que afecta la barrera protectora de la piel y su capacidad para mantener y retener la humedad. Como si esto fuera poco, una dieta alta en azúcares afecta negativamente la microbiota de la piel, llevando a problemas cutáneos como acné, rosácea, sensibilidad y una mayor susceptibilidad a infecciones y trastornos inflamatorios. Para reducir el impacto de las dietas hiperglucémicas, elige una dieta con carbohidratos bajos en índice glucémico, como son las frutas, las verduras, los granos enteros y las legumbres, que se digieren más lentamente y provocan una menor elevación de la glucosa en sangre. La fibra, además, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y a reducir la glicación. Incluye en tu dieta alimentos como semillas de chía, linaza y vegetales de hoja verde. Todo lo que comemos tiene un impacto directo en la salud de nuestra piel. Una dieta rica en antioxidantes puede ayudar a proteger la piel del daño oxidativo que acelera el envejecimiento. Los antioxidantes neutralizan a los radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y contribuyen al envejecimiento prematuro. Fumar es una de las principales causas de daño cutáneo. El humo del cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias químicas, muchas de las cuales son altamente tóxicas para la piel y demás órganos de nuestro cuerpo. La nicotina restringe el flujo sanguíneo, lo que reduce la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a la piel. Como resultado, la piel se ve más opaca, deshidratada y pierde su elasticidad natural. Además, fumar provoca la degradación del colágeno y la elastina, que como ya te dije, son proteínas esenciales para mantener la firmeza y elasticidad de nuestra piel. Esta degradación contribuye a la formación de arrugas profundas, especialmente alrededor de la boca, conocidas como arrugas de fumador o código de barras, que se forman no solo por la destrucción del colágeno, sino también por este movimiento repetitivo en los labios. Otro aspecto a considerar es que fumar también promueve la formación de radicales libres, que ya sabemos aceleran el proceso de envejecimiento y aumentan el riesgo de enfermedades cutáneas. El alcohol, por su parte, es un diurético potente que deshidrata el cuerpo y la piel. Cuando la piel está deshidratada, pierde su brillo y se vuelve más susceptible a la formación de arrugas y líneas finas. Adicionalmente, el alcohol dilata de más los vasos sanguíneos, lo que puede causar enrojecimiento y la aparición de capilares rotos, especialmente en las mejillas y la nariz. Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol también puede afectar la función hepática, lo que se refleja en una piel apagada y con impurezas,
ya que el hígado se vuelve menos eficiente en la eliminación de toxinas. La combinación de deshidratación, inflamación y daño hepático conducen a un envejecimiento acelerado y a una tez visiblemente más envejecida. Limita la ingesta de alcohol a niveles moderados. Asegúrate de hidratarte adecuadamente antes y después de consumir alcohol para minimizar su impacto deshidratante. Renunciar al tabaco y moderar el consumo de alcohol no solo tendrá un efecto positivo en la salud de tu piel, también mejorará tu salud en general y tu bienestar a largo plazo. Cada paso que des para reducir estos dos factores contribuirá significativamente a mantener una piel más joven y saludable. Amor, estos son los 4 consejos que quería darte. Obviamente hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero no quería que el video se nos hiciera muy extenso. Por lo mismo, quisiera que me cuentes en los comentarios qué otros consejos incluirías en esta lista y cuáles consideras que se me escaparon por mencionar. Recuerda que puedes seguirme en mis otras redes sociales, donde vas a encontrar mucha más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Si te ha gustado este video, no olvides darle like para que YouTube se lo muestre a más personas y todos podamos tener una medicina estética más segura. En conclusión, prevenir el envejecimiento prematuro es posible si tomas medidas proactivas para cuidar tu piel y la salud en general. Desde protegerte del sol y eliminar el tabaquismo hasta mantener una dieta saludable y dormir bien, cada uno de estos consejos te ayudará a mantener una piel joven y radiante. No olvides que la prevención es siempre más efectiva que tratar de revertir el daño una vez que ya ha ocurrido. Comienza a aplicar estos consejos hoy mismo y dale a tu piel el cuidado que se merece. Amor, gracias por ver este video hasta el final, espero que te haya sido útil. Si es así, compártelo con tus amigos y familiares para que se enteren que es posible detener el envejecimiento prematuro. Te dejo por acá este video porque estoy segura que te va a interesar. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.